Hola, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Lengua Materna Español, aquí en Aprende en Casa. Un espacio para analizar los detalles de los textos, para comprenderlos y escribirlos mejor. En la última sesión de esta semana, la última de 3 semanas de repaso con la que hemos iniciado el ciclo escolar, nos acompaña el imprescindible e inigualable profesor maestro Francisco Olivares Sánchez. ¿Cómo está, maestro? Le doy la bienvenida y lo saludo con el corazón. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo también te saludo con mucho afecto y respeto sobre todo. Ahora, niños y niñas que están en casa, me encanta estar con ustedes con la expectativa de comenzar a trabajar la próxima semana sobre los contenidos del curso de Lengua Materna Español, 5º grado. Veo que hoy no nos acompaña Ton. No, profesor. No, su mamá se lo llevó ayer al doctor y pues le dieron medicina para desparasitarlo, por lo que prefirió que mejor se quedara en casa por si pues tenía alguna molestia o algo. Muy bien, pues Ton, que te mejores. Te mando un saludo con afecto. No dejes de mirar el programa y de hacer las actividades que tu maestro o que tu maestra te encargue, aparte de las que te vamos a encargar nosotros, ¿eh? Exacto, Ton. Te mandamos un saludo. Maestro, bueno, así, díganos, ¿qué vamos a hacer en esta última sesión de repaso? Muy bien, pues vamos a concluir nuestro repaso de contenidos relacionados con el ámbito del estudio. Sin embargo, lo que vamos a revisar tiene importancia para cualquier tipo de texto. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un texto tenga unidad? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta de que habla de lo mismo y que no es una colección desarticulada de oraciones? No sé, tal vez nos fijamos en que hay una idea central de la que se desprenden las otras. O tal vez nos fijamos que hay una relación de algún tipo entre pues, las ideas que se presentan. Muy bien, puede ser una forma, pero puede ir por ahí. Bueno, para que se entienda un poco más, vamos a ver un ejemplo, ¿qué les parece? Sí. Dice así: allá en Guampiri, Guaripó, Cabaré, en tiempos de Pizarrón, mataron a Don Pompón. Le dieron chocolabarabara, que estaba tan cale bere que se quemó la barabara. ¿Qué les parece? Niños y niñas, ¿de qué creen que tratan estos versos? Me parece que es una serie de ideas disparatadas que no tienen sentido ni relación entre ellas. Creo que hay otros ejemplos así en los versos tradicionales que utilizan los niños y las niñas para jugar. Lo importante es pues recrearse con la musicalidad y el ritmo en las palabras, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, que en estos versos se juega con el sinsentido. Sin embargo, hay pistas que parecen articular una historia. Allá en nos remite a un lugar. En tiempos de nos habla de localización temporal. Después habla de un acontecimiento que sí se entiende. Mataron a Don Pompón. ¿Qué pistas nos da lo que sigue? A ver, siguiendo la línea de interpretación que nos propone, lo que sigue son los detalles de lo que sucedió. Le dieron algo al personaje que posiblemente le causó la muerte, pero esto fue tan terrible que se describe. Estaba tan caleberebere que se quemó la barabarabara. Fíjate, esto que hicimos con esta canción infantil lo hacemos cuando leemos y escribimos cualquier texto. Buscamos las relaciones entre las partes para encontrar una continuidad temática. Pero, ¿sobre qué aspectos vamos a trabajar para mejorar nuestra comprensión y estructura de los textos de contenido académico, profesor? Mira, vamos a trabajar sobre 2 estrategias de cohesión. La primera es el uso de pronombres y de sustitución léxica para presentar a los sujetos de los que se habla a lo largo de un texto y para presentar ideas sobre ellos. La segunda es el uso de nexos para enlazar ideas. Bueno, ¿qué actividades vamos a realizar? Pues vamos a leer un fragmento de un texto informativo de contenido académico para analizar cómo se hacen presentes estos recursos. Perfecto, profesor. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Claro que sí. Es importante que tengan su cuaderno y lápiz o pluma para tomar nota, un diccionario para consultar las palabras desconocidas y su libro de texto de español, 5º grado, para que después de la sesión busquen algún texto informativo y traten de analizarlo según lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy.
Perfecto, maestro. Pues no se diga más. Comencemos. Pues comencemos. Y para hacer el análisis de un texto o un fragmento, nos conviene leerlo primero completo y luego entrar en los detalles. Comencemos leyendo el fragmento de un artículo de divulgación sobre los microbios para analizar principalmente cómo es que se mantiene a lo largo del texto la referencia a los mismos sujetos. Perfecto. Este fragmento lo tomamos de una revista de divulgación para niños y niñas y la referencia es que sí, Eduardo Lorenzo Tapia Carolina y Lorenzo Tapia Catalina. 2020, yo soy lo que como. Y también mis microbios. La pregunta sería, ¿y también mis microbios? En Cambalache, número 2, octubre de 2020, por páginas 6 y 7, y está disponible en la página electrónica que se muestra y la consultamos el 27 de junio de 2021. Juan Carlos, para seguir nuestra tradición, ¿me ayudas a leer? Por supuesto que sí, profesor. Dice así: yo soy lo que como, ¿y también mis microbios? ¿Conoces a los microbios? Ellos son seres vivos pequeñísimos y casi siempre unicelulares, es decir, formados por una sola célula. A los microbios también los llamamos microorganismos, y ejemplos de ellos son las bacterias y algunos hongos, como la levadura con la que haces pan amasado, y los virus. Quizás algunos te suenen conocidos y sepas que producen enfermedades, pero los microorganismos son más que eso, mucho más. Por cada microorganismo dañino, hay millones que son beneficiosos. Por ejemplo, existen bacterias que realizan procesos de importancia para todos los seres vivos, como la fotosíntesis. También hay microorganismos que realizan procesos de importancia dentro de nosotros mismos. Así es, convivimos con microorganismos dentro de nuestro cuerpo, sobre todo bacterias y levaduras. Al conjunto de todos ellos lo llamamos microbiota. De manera general, ¿de qué trata el texto? Bueno, pues de los microbios, de que hay algunos que producen enfermedades y otros que nos benefician. Incluso tenemos muchos en nuestro cuerpo que son parte de nuestro funcionamiento normal. Fíjate que en lo que has dicho, los microbios son parte del tema del texto. Ajá. A ver, entonces veamos cómo se les va nombrando y cómo se va agregando información sobre ellos al avanzar en cada oración. Mira, comencemos con el primer párrafo y las dos primeras oraciones. Vemos, en la segunda oración se alude a los microbios de la primera mediante el pronombre personal ellos. Después, mediante el verbo son. Esto establece una relación de equivalencia entre ellos y seres vivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos resumir: los microbios son seres vivos, caracterizados por los adjetivos que siguen: pequeñísimos y unicelulares. Así es. Avancemos a la tercera oración, por favor. Ajá. En la tercera oración se reitera la palabra microbios. Además, mediante el verbo llamamos, se establece una equivalencia en el nombre microbios y microorganismos. Yo veo que el pronombre los, pues también alude a los microbios, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Vamos a avanzar a la cuarta oración, por favor. Sí. Cuando se agrega la cuarta oración en la frase, ejemplos de ellos alude a los microorganismos y, en consecuencia, a los microbios. ¿Están de acuerdo? Esta frase se puede traducir como algunos casos particulares de los microorganismos. Y estos son bacterias, hongos y virus. Me parece que aquí se presenta de manera implícita una clasificación de los microorganismos, pero sin profundizar en ella. Es decir, los microorganismos se clasifican en bacterias, hongos, virus y algunos otros tipos. Según me acuerdo, los que no se mencionan son los protozoos, como la salmonela. De hecho, lo que leímos de este texto tiene como intención describir y clasificar lo que son los microorganismos. Veamos lo que sucede al llegar la quinta oración. Bien atentos, estudiantes en casa. Cuando se agrega la quinta oración, algunos, se refiere a los casos enumerados anteriormente, hongos, bacterias y virus, para resaltar que producen enfermedades. Me parece que otro elemento que da continuidad al texto es que aquí nuevamente el texto se dirige al lector.
Si al principio le hace una pregunta, aquí pues le propone suposiciones sobre lo que sabe. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Pero sigamos con las formas de nombrar a los microbios y de agregar información sobre ellos en las dos últimas oraciones del primer párrafo. En la penúltima oración se vuelve a aludir al conjunto, los microorganismos, para definir que son más que eso. Lo interesante es identificar a qué se refiere el pronombre eso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se refiere a los microorganismos? Me parece que no es fácil la respuesta, profesor, porque eso parece relacionarse con la capacidad de algunos microorganismos de causar enfermedades. Esto es como una integración de la idea anterior, ¿no? Fíjate que lo que acabas de decir, o más bien lo que acabas de señalar, es una dificultad importante del lenguaje escrito que aparece con más frecuencia de lo que pensamos en los textos. Se hace referencia a los objetos, seres, lugares o acontecimientos de los que se está hablando, pero en ocasiones se hace referencia a las ideas que se están mencionando. Profesor, me doy cuenta de que cuando escribimos muchas veces pues ponemos en el texto las ideas que tenemos en la cabeza, pero sin fijarnos en cómo se articulan con lo que pusimos antes. Entonces, pues nosotros lo podemos entender, pero si se lo damos a leer a alguien más, creo que se va a perder, ¿no? Tienes toda la razón, Juan Carlos. Por eso, la cohesión de lo que escribimos es algo que debemos trabajar mucho durante la revisión que otros nos ayudan a hacer de nuestros borradores. Para esto, nos debemos preguntar si se entiende la articulación de las ideas. Pero me parece que también es importante en la lectura. Muchas veces cuando estamos leyendo y nos preguntamos, a ver, ¿de qué me está hablando? Pues es porque nos perdimos en la continuidad de los sujetos o a los que se nombra especialmente, ¿no? En las narraciones, por ejemplo, es donde los personajes tienen diferentes formas de ser nombrados. Y ese precisamente es un desafío común que se enfrentan muchos alumnos y alumnas que entran a quinto grado. Pero veamos lo que sucede con el segundo párrafo. Bien atentos. Fíjense bien. Aquí se plantea un contraste en la cantidad y en las características de dos tipos de microorganismos. Por una parte, están los que son pocos y son dañinos, y por otra, los que son muchos y beneficiosos. Se presenta como una relación de proporcionalidad que irán aprendiendo en matemáticas. Oiga, profesor, pero aquí tenemos que entender que la palabra millones se refiere a millones de microorganismos, ¿verdad? Así es, me parece pertinente la aclaración. Veamos lo que sucede al agregar la segunda oración. Fíjense bien, la palabra ejemplo se refiere a alguno o algunos de los millones de microorganismos beneficiosos. Este ejemplo se concreta en algunas bacterias que realizan cierto tipo de procesos. Y aquí se están resaltando en color verde los verbos que señalan la existencia de los grupos de microorganismos y de los que se está hablando, ¿no? Pero, profesor, ¿a qué corresponde lo resaltado en azul? Muy bien. Porque es una idea que se va a retomar en la siguiente oración y que va a significar un contraste importante entre dos tipos de microorganismos. Ya entiendo lo que acaba de decir. La idea anterior se complementa con otro ejemplo. Aquí se presentan, en vez de bacterias, microorganismos que realizan una acción similar, pero dentro del cuerpo humano. Muy bien, esto es muy importante porque implica dos niveles de clasificación entre los microorganismos. En primer lugar, se distinguen los microorganismos que son dañinos y los que son beneficiosos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, en segundo lugar, entre los microorganismos que son beneficiosos, se distinguen los que realizan procesos de importancia para todos los seres vivos y los que los realizan dentro de nuestro propio cuerpo. Veamos cómo se complementa esta idea en la siguiente oración. Se presenta una especificación de la última idea, resaltando que dentro del cuerpo humano hay microorganismos de distinto tipo que realizan procesos importantes, principalmente bacterias y levaduras, como lo dice ahí. Me parece que en esta oración hay dos conectores que ayudan a establecer relaciones entre las ideas. ¿No es así, profesor? Sí, tienes razón, pero al final
vamos a hacer un recuento de los conectores que aparecen en los dos párrafos. Mira, por ahora veamos lo que sucede con la siguiente oración y terminemos con el análisis de este párrafo, ¿te parece? Sí, profesor. A ver, el párrafo concluye agregando información sobre el conjunto de microorganismos que están dentro del cuerpo humano y realizan procesos beneficiosos en él. Fíjense que son las ideas presentadas anteriormente que estos microorganismos reciben el nombre particular de microbiota. ¿Ya vieron? Sí, pues me parece una forma de cerrar de manera significativa el párrafo, porque de comenzar diciendo que hay microorganismos dañinos y beneficiosos, termina señalando que hay microorganismos beneficiosos que están dentro de nuestro cuerpo y que reciben un nombre particular, microbiota. Muy bien. Lo que dijiste resume muy bien el contenido del segundo párrafo. Ahora, ¿qué camino se sigue en el primer párrafo al ir nombrando y proporcionando información sobre los microorganismos? Bueno, en el primer párrafo se parte de hacer una pregunta sobre qué son los microorganismos. Después los describe y esboza una clasificación y termina cuestionando la idea de que todos los microorganismos hacen daño. Ahora, entonces, juntando las ideas de los dos párrafos, ¿qué camino seguimos? Bueno, después de la lectura tan atenta que hicimos de ambos párrafos, creo que es más fácil recordar la ruta que se comenzó preguntando qué son los microorganismos, ¿no? Luego se les describe y se presenta una primera clasificación en virus, bacterias y hongos, entre otros. Después se les vuelve a clasificar, pero según sean dañinos o beneficiosos. Y finalmente se señala que entre los beneficiosos existen unos que se llaman microbiota y que están en nuestro cuerpo. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Lo que acabas de hacer precisamente es un resumen que recupera, en tus propias palabras, la forma en que se van presentando las ideas en estos dos párrafos. De esta manera, si leemos con atención, identificando los sujetos que se mencionan y la información que se agrega a ellos, nos ayuda a ir comprendiendo lo que vamos leyendo. Por lo que dice profesor, hacer un resumen en nuestras propias palabras que recupere la forma en que se organiza el texto es buena, ¿no? Es una muy buena manera de darnos cuenta de que estamos comprendiendo lo que leímos. Pero, pues aquí era un texto que describía y clasificaba a un conjunto de seres vivos para llegar a nombrar un grupo particular de ellos. Profesor, ¿qué pasa con otros textos? Mira, con otro tipo de textos podríamos hacer el mismo tipo de actividad. En un texto narrativo, por ejemplo, y prestar atención a lo que se dice de los personajes, los objetos que utilizan o los lugares en que se encuentran. Esto nos llevaría a comprender mejor los acontecimientos que son el hilo conductor de toda narración. Pero ahora veamos los conectores que contribuyen a articular las ideas en los párrafos que leímos. Lo importante es que identifiquemos el tipo de relación que establecen entre lo que se dice antes de ellos y lo que se dice después. Por ejemplo, la frase, y vamos a ver, es decir, ¿qué elementos está poniendo en relación? Bueno, el texto menciona que la mayor parte de los microorganismos son organismos unicelulares. La frase es decir, pues se usa para introducir la descripción de estos seres vivos. Los que están formados por una célula. Por lo tanto, es decir, sirve para decir lo mismo, pero en otras palabras, posiblemente más precisas. Bien, un conector muy común es la palabra también. ¿Para qué se usa en los párrafos primero y segundo? Obsérvenlo. Estudiantes de casa, bien atentos. ¿Tienen el mismo uso? Profesor, me parece que sirven para agregar información sobre algo de lo que venimos hablando. Y pues, a lo ya dicho, se agrega la información de que los microbios reciben el nombre de microorganismos. Estoy de acuerdo con la idea general que expresaste, pero tu interpretación creo que puede mejorarse, Juan Carlos. Si en este caso la palabra también se encontrara al inicio de la oración, es probable que estableciera el vínculo que señalas, pero aparece después, Juan Carlos, por lo que la idea que queda es que además del nombre de microbios, los seres vivos de los que se está hablando reciben el nombre de microorganismos.
Pero sí es posible aplicar mi explicación en el segundo párrafo, de lo que dice de que hay microorganismos que realizan beneficios para todos los seres vivos. Se puede agregar la información de que hay microorganismos que realizan beneficios dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien, señalé como conector la frase y ejemplos de ellos son. Esa frase, ¿es de verdad? Porque podríamos sustituirla por la frase por ejemplo, que es la que se reconoce que cumple una función de vincular las partes de un texto. Esta frase aparece en el segundo párrafo, obsérvenlo, ahí en nuestro texto. Pero en el primer párrafo, ¿de qué vínculo estamos hablando? ¿Qué agrega respecto a lo que se dice antes? Veamos, según entiendo, por ejemplo, lo usamos cuando estamos hablando de una idea que es general y vamos a presentar casos particulares, ¿no? Aquí las bacterias, los hongos y los virus son particulares de todos los seres vivos, ¿no? Que se conocen como microorganismos. De manera parecida, en el segundo párrafo, las bacterias que realizan los procesos de fotosíntesis son un caso particular de los microorganismos que son beneficiosos para otros seres vivos. Muy bien. En este texto, dime por favor, y ustedes estudiantes en casa, ¿qué vínculo establece la palabra pero? Bueno, pues creo que usted nos los podría explicar mejor, profesor. Con frecuencia, cuando nos describe lo que hicimos bien al realizar una actividad, termina diciendo pero, incluso con un tono de voz más elevado, ¿no? y nos comienza a mencionar los aspectos en los que podemos mejorar. Creo que lo estás diciendo en tu ejemplo perfectamente. La palabra pero se usa habitualmente para señalar un contraste entre lo que se venía diciendo y lo que se va a decir. ¿Cómo aplica este contraste en este caso? Pues en la oración anterior donde aparece la palabra pero. Ahí se menciona que es común la idea de que los microorganismos producen enfermedades. En contraste, se va a comenzar a hablar de que existen muchos microorganismos que también brindan beneficios a los demás seres vivos e incluso a nosotros. Por eso dice, pero son mucho más que eso. Para anunciar el contenido del siguiente párrafo, profesor. Muy bien, pues solo nos quedan conectores del segundo párrafo. Así y sobre todo, esos dos conectores. ¿Qué vínculo establece la palabra así? Pues yo entiendo esta palabra como una manera de decir que lo que sigue es de la misma manera que lo anterior. Al decir así es, me parece que introduce la idea de que pues lo que va a decir es también una reformulación de lo que se dice anteriormente, ¿no? Convivimos con microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Sería lo mismo que hay microorganismos que realizan procesos de importancia dentro de nosotros mismos, ¿no? Muy bien, yo señalaría un matiz en lo que dices. Así es, señala una idea que podemos inferir de la idea anterior como una consecuencia de la misma. Está diciendo algo así como, ¿no lo sabías? Convives todos los días con microorganismos dentro de tu cuerpo. ¿Qué pasa con sobre todo? A ver, este sí lo sé. Señala que lo que se dice a continuación es un aspecto importante de lo que se viene diciendo antes, ¿no? Tiene el sentido de especialmente o principalmente. Pues, profesor, realmente analizamos con microscopio estos dos párrafos y obtuvimos lecciones muy importantes, ¿eh? Pero, profesor, ¿no sería mejor tener una definición de conectores y una lista de clasificación para poder usarlos? Mira, es importante saber que existen, que son útiles para establecer relaciones entre las ideas de un texto. Pero antes de llegar a un tratamiento más formal, puede ser conveniente aprender a reconocer el tipo de relación de significado que establecen a partir de la lectura de textos específicos y de intentar usarlos al elaborar nuestros propios escritos. Para terminar, estudiantes en casa, Juan Carlos, vamos a recapitular lo que hicimos la clase de hoy. ¿Les parece, Juan Carlos? Perfecto, maestro. Primero, leímos a profundidad dos párrafos de un texto informativo de contenido académico para analizar el vínculo entre las ideas a partir de dos estrategias de cohesión.
las formas en que se van nombrando a los sujetos y de agregar información sobre ellos, y el uso de nexos para señalar vínculos específicos de significado. Gracias por tu resumen. Ya no nos da más tiempo de decir una cosa adicional, así que, estudiantes, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, estudiantes en casa. Nos vemos pronto. Gracias a usted, maestro Francisco. Nos vemos en la siguiente sesión. Claro que sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con un texto al microscopio de lengua materna español de 5º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Adiós! Bye. Momento de jugar, tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay 5 segundos, vamos a contestar. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende Rápido. Nuestra pregunta de hoy es del eje temático Geografía. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Tendrán 5 segundos para elegir la respuesta correcta. ¡Comencemos! ¿Cuál es la isla más grande de todo el mundo? A. Groenlandia. B. Borneo. C. Nueva Zelanda. La respuesta correcta es A. Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Tiene 2.2 millones de kilómetros cuadrados. Geográficamente es parte del continente americano y políticamente una región autónoma de Dinamarca. Su capital es Nuuk. Interesante situación la de la isla más grande del mundo, ¿no les parece? Antes de irme, les recuerdo que lavarse las manos varias veces al día durante 20 segundos con suficiente agua y jabón ayuda a prevenir enfermedades. ¡Adiós! Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.